Buen día compañeros, buen día profesor. El día de hoy mi compañera Leifimar Quintero y mi persona Jacqueline Urrieta estaremos abordando el tema 21, hecho y acto jurídico. Un hecho jurídico. Por hecho entendemos que es algo que ocurre en el mundo que resulta potencialmente observable para los sentidos. Ahora bien, Luis María Olazo lo define al hecho jurídico como un acto que ocurre en el mundo, pero que éste genera o causa efectos jurídicos. Esto quiere decir que genera derechos y obligaciones. Olazo enfatizó mucho la diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico, ya que el hecho jurídico es un acto que se hace de manera involuntaria y el acto jurídico sí es una acción que sí es planeada y es de voluntad humana. Los hechos jurídicos se clasifican según varios criterios por su contenido. Esto quiere decir que los positivos son por acciones y los negativos por omisiones. Esto quiere decir que la muerte se considera como un hecho positivo y el no realizar un pago, por ejemplo, de arriendo, se considera negativo por el agente que los produce. Naturales. Esto es por los acontecimientos naturales. Y los humanos. Esto quiere decir que es la intervención humana. Por su complejidad. Simples por un solo suceso. Y complejo requiere la influencia de varios fenómenos. Entre esos está la prescripción. La casualidad jurídica se compone por cuatro elementos: supuesto de hecho, hecho jurídico, consecuencia jurídica y su cumplimiento. Aunque pueden existir muchos supuestos de hechos, solo se activan cuando estos generan hechos jurídicos. Cada hecho jurídico tiene una consecuencia jurídica necesaria, pero su cumplimiento depende de la voluntad humana. Así se establecen tres relaciones: contingente entre el supuesto y el hecho, necesaria entre el hecho y la consecuencia, y contingente entre el hecho y su cumplimiento. Si no se cumple la consecuencia, pueden haber sanciones. Hola, buen día. Mi nombre es Leivimar Quintero. Junto a mi compañera Jacqueline estaremos abordando el tema número 21. Acto jurídico. Concepto. Un acto jurídico es una manifestación de voluntad que tiene relevancia en el ámbito del derecho, ya sea porque las partes involucradas han acordado realizar ciertos efectos jurídicos o porque la ley establece consecuencias legales derivadas de dicha manifestación de voluntad. El concepto de acto jurídico implica que las partes involucradas tienen la intención de producir un efecto jurídico específico y que dicho efecto es reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico. Es importante destacar que los actos jurídicos deben cumplir con ciertos requisitos legales. Un acto jurídico es una expresión de voluntad que genera consecuencias legales, reguladas por normas jurídicas y cuyo reconocimiento y validez depende del cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley. Caracteres. Los caracteres del acto jurídico son las características o elementos que permiten identificar y distinguir este tipo de manifestaciones de voluntad dentro del ámbito del derecho, bien sea la voluntariedad, la intencionalidad, la licitud, la capacidad, la formalidad y los efectos jurídicos.
Estos podrían ser algunos elementos de los caracteres común del acto jurídico, los cuales varían según el tipo de acto y la legislación aplicable de cada caso. Es importante también tener en cuenta estos elementos al momento de realizar cualquier acto jurídico para asegurar su validez y eficacia en el ámbito del derecho. Sus clases. Los actos jurídicos se pueden clasificar de diversas formas según distintos criterios, pero se conocen dos grandes categorías, las cuales son los liticios y los ilícitos. En cuanto al primero, son aquellos que se realizan conforme al ordenamiento jurídico. En cuanto al segundo, esta desconformidad con el derecho objetivo. Los actos jurídicos liticios han sido subclasificados en negocios jurídicos, actos semejantes a negocios jurídicos, actos reales y abstenciones. Los actos jurídicos liticios se encargan de realizar dentro de un proceso judicial y tienen como finalidad directa la defensa de un derecho con interés legítimo. Estos son fundamentales para el desarrollo de los procesos judiciales, ya que permiten a las partes hacer leer sus derechos y defenderse de las acusaciones de la contraparte. Actos jurídicos ilícitos. A su vez, pueden ser objetiva y subjetivamente antijurídicos. Son aquellos que contravienen el ordenamiento jurídico, ya sea por su forma o por su comportamiento. ¿Qué quiere decir? Sus acciones u omisiones. En cuanto a la importancia del papel de la voluntad en el derecho, la mayoría de los actos jurídicos, como los contratos, los testamentos o los reconocimientos de hijos, si bien la voluntad es un elemento esencial, no es absoluto. Existe su ejercicio establecido por el ordenamiento jurídico para proteger a terceros. La voluntad es un concepto clave en el derecho, ya que refleja la capacidad de las personas para tomar decisiones y establecer relaciones jurídicas. Comprender el papel de la voluntad en el derecho es fundamental para entender cómo funciona nuestro sistema jurídico y cómo se protegen nuestros derechos. Un hecho jurídico es cualquier circunstancia que produce efectos legales. Esto quiere decir que genera derechos y obligaciones. Clasificación de los hechos jurídicos. Se clasifican en hechos jurídicos voluntarios, que son los actos jurídicos, y los que son involuntarios. Un ejemplo son los accidentes que no ocurren por voluntad propia. Diferencias entre la casualidad física y la casualidad jurídica. La casualidad física son aquellos hechos que son involuntarios, o sea, que no son planeados, sino que suceden sin ninguna intención. Y la casualidad jurídica son los hechos que ya son planeados y estos generan acciones jurídicas. Diferencias entre los actos jurídicos lícitos e ilícitos. Los lícitos son los que están que son conforme a la ley y los ilícitos son todo lo contrario a lo que está en la ley y esto acarrea sanciones. Un negocio jurídico es un acto jurídico que tiene por objeto crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones según mediante la voluntad de las partes. Acto jurídico es una manifestación de voluntad que está destinada a crear o a producir efectos jurídicos. Esto quiere decir que puede crear o extinguir derechos y obligaciones. Hechos jurídicos en sentido amplio y restringido. En sentido amplio se refiere a todos aquellos eventos que generan consecuencias jurídicas.
Esos serían acciones y omisión. Y en sentido restringido se refiere a todo acto que no fue hecho de voluntad propia, sino los eventos naturales. Caracteres del amplio jurídico. ¿Qué es esa mierda? Caracteres del acto jurídico. Los principales son la voluntariedad, la licitud, la posibilidad y la forma. Durkheim, uno de los padres fundadores de la sociología, otorgó una importancia crucial a las características de generalidad y exigibilidad al definir los hechos sociales. Concebía la sociedad como un organismo vivo donde cada parte contribuya al funcionamiento de todo. Al enfatizar la generalidad y exigibilidad, Durkheim buscaba establecer una clara distinción entre los fenómenos sociales y los procesos psicológicos individuales. Desde mi punto de vista del derecho de los actos jurídicos lícitos, el matrimonio civil se ubica como un acto jurídico normal y consensual que produce efectos legales reconocidos por el Estado. Es un acto que requiere conocimiento, se debe cumplir con ciertas formalidades, los contrayentes deben tener capacidad legal. El matrimonio civil es un acto lícito dentro del ordenamiento jurídico. Este acto jurídico genera una serie de derechos y obligaciones entre los cónyuges. El matrimonio civil se ubica dentro de los actos jurídicos lícitos como un acto formal que tiene importantes consecuencias formales y sociales, regulando con el derecho de familia en el marco de cada país.